Bien, y nos habíamos quedado entonces en el capítulo 8 de Lucas, ¿cierto? Y nos habíamos quedado justamente en todo lo que continuaba a la ya bastante conocida parábola del sembrador. ¿No es cierto? Ya habíamos visto esas un poco que de observaciones que hacíamos respecto de cómo se puede entender la parábola del sembrador, que una cosa era la parábola como tal que se preservó y otra era la interpretación que se recoge también aquí en el relato, ¿no es cierto? Y después habíamos visto que estos versículos del 16 al 18 de Lucas pues eran lo que normalmente se suele llamar una reiteración o una duplicación que suele hacer Lucas porque son versículos que de alguna otra manera ya están contenidos en pasajes posteriores de la Biblia, del mismo Evangelio de Lucas, quiero decir, y que de alguna manera aquí Lucas lo que hace es, por un lado, una reiteración y por otro, hace una conexión de esas conclusiones o de esas ideas que van a aparecer en su momento más adelante para, digamos, dar un mensaje a propósito de todo lo que se viene hablando de la parábola del sembrador. En pocas palabras, digamos solamente como para concluir esto, la parábola del sembrador pone el énfasis justamente en la semilla, que vendría siendo la palabra del Señor, ¿no? Que viene a la final dando los efectos de la palabra según en dónde cae. Entonces, por decir así. Entonces, el efecto de la palabra, si es que cae en un corazón no sembrado, no arado, los efectos de la palabra, si es que cae o si es que es escuchada por personas que no tienen acceso a la tierra como tal, sino solamente sobre rocas. Y luego los efectos de la palabra sobre aquellas personas que cae, digamos, que aquellas personas que no se deshacen o que no tienen la oportunidad, digamos, de estar en un entorno exclusivo de la palabra o propicio para la palabra, y luego finalmente las consecuencias o los efectos de la palabra del Señor en un territorio, en un terreno apto para el desarrollo de la palabra, ¿no es cierto? Eso. Y finalmente, o en consonancia con eso, fíjense que el versículo 16, 17 y 18, como lo veíamos la anterior semana, asemeja la palabra del Señor, no el mensaje, la palabra del Señor, con una lámpara, ¿no? Y le veíamos las funciones que eso tenía, de que no va oculto, de que se pone arriba, de que se tiene un propósito y que su propósito es estar arriba, manifestado, de que debe ser revelado, de que no puede estar escondido, y que después, a propósito de eso, pues los apóstoles, quienes habían sido los que recibieron ese mensaje, pues tenían que tener mucho cuidado de cómo se manejaba ese mensaje ahora que ellos lo habían recibido, ¿no es cierto? Entonces, en pocas palabras, lo que hace la parábola del sembrador, según y conforme está armado en el Evangelio de Lucas, no es otra cosa sino poner en el escenario, digamos, la función de la palabra del Señor en una congregación, si se quiere, ¿ya? En específico, la parábola del sembrador tiene que ver con el entorno adecuado para que dé fruto, para que sea rentable, si se quiere, para que sea eficaz la palabra del Señor, ¿no? Una tierra arada, es decir. Luego la asemeja con una luz que se debe poner arriba, ¿no es cierto? Que debe alumbrar y debe cumplir su función y se debe tener cuidado, digamos, la responsabilidad de cómo se utiliza esa palabra, ¿de acuerdo? Eso básicamente hasta ahí. Ahora, la anterior semana no alcanzamos a verlo, pero este conjunto, digamos, o este tema de la palabra del Señor que surge a partir de la parábola del sembrador, concluye en el Evangelio de Lucas con el siguiente episodio, que es el famoso que se le conoce como la madre y los hermanos de Jesús, ¿no es cierto? Que esto está recogido en varios otros de evangelios, especialmente el de Marcos, que es en el que más se apoya Lucas como su fuente, digamos, como su fuente de consulta, y lo vemos aquí. Entonces, si bien esto, por ejemplo, como les decía, ¿cuál es la ventaja de los evangelios y cuál es la ventaja en realidad de toda la Biblia? La ventaja de toda la Biblia es que se puede leer por partes, y si es que yo lo leo por partes, entiendo, ¿ya? Especialmente aquellas que pueden ser estudiadas así, por sí solas. Pero también tiene otra ventaja, que es más o menos lo que hemos estado haciendo ahora. Tiene otra ventaja también la Biblia cuando se la lee en bloque, ¿de acuerdo? Porque ahí se puede ver un panorama mucho más amplio de lo que está tratando de decir la Biblia. Entonces, cuando vemos de un panorama más pequeño, digamos, más exclusivo, ¿no es cierto?
y vamos al capítulo 8 versículo 19 de Lucas, resulta que nos encontramos, como les decía, con el pasaje de la madre y los hermanos de Jesús, ¿no es cierto? Y si yo lo entiendo y si yo lo leo solamente a esto, puedo llegar a las siguientes conclusiones. Para eso primero lo vamos a leer, ¿de acuerdo? Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó a Jesús, ¿no? Diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, una vez más, si yo aquí, supongamos que quisiera armar, como muchas veces, ¿no? Del lado cristiano mayormente, si quisiera hacer toda una disertación a partir de estos tres versículos, bien, digamos, de buena manera se puede, y sin forzar nada y tal, ¿cierto? Y solamente se tendría digamos, se tendría que ver qué dice acá, ¿no es cierto? Y, digamos, no hace falta ser teólogo para darnos cuenta, ¿no es cierto? Cualquier persona, digamos, ya con un poco de ejercicio puede darse cuenta o sea, cuál es el tema central de esto, ¿ya? Y es evidentemente que lo que están haciendo aquí, la idea, o la idea más sencilla del fondo, es la siguiente. Es que el Señor Jesús no tiene preferencias, digamos, no es como se llama, no es fan del nepotismo, ¿no? Como diríamos, no es fan de estos favores por alguna, no es, digamos, ¿qué se diría? Él no acoge, digamos, el tema de, vino mi mamá, perdón, o vino mis familiares, vino mis parientes, por lo tanto, tengo que atender esto porque tengo que atender esto porque es mi familia, es alguien muy cercano, es mi familia, por lo tanto, se puede suspender todo y doy atención a eso. El Señor Jesús no es muy proclive a eso, digamos, eso es lo que se podría concluir de manera muy general, ¿no es cierto? O sea, digamos, y el mismo Señor Jesús tuvo una cierta preferencia ante su madre y sus hermanos cuando él especialmente estaba predicando y enseñando la palabra, ¿ya? Y lo que él hace y el mensaje general es, para el Señor Jesús, todos son sus hermanos y su madre, si se quiere. Y hay un criterio que los iguala, que es finalmente el que oyen la palabra de Dios y la hacen, ¿ya? Eso así en términos muy, muy generales, pero aquí vale la pena decirlo. A partir de versículos como estos, por ejemplo, como estos pasajes, se han llegado a diversas conclusiones, ¿ya? A diversas conclusiones por una razón, más que nada, vale la pena decirlo, metodológica. ¿A qué me refiero con esto? Que por cuanto se suele entender estos pasajes por sí solos, como que si fueran una sola cosa, así un solo bloque solito, pues resulta que se han entendido como, se ha dado muchas interpretaciones a partir de solo tres o cuatro o pocos versículos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la más conocida? Por ejemplo, hay un debate que se saca mucho a partir de aquí. Porque si yo lo leo en griego, si yo lo leo en español, si yo lo leo en cualquier idioma, aquí clarito dice que vino su madre y sus hermanos, lo cual implica que María tuvo más hijos, ¿no es cierto? No necesito ser teólogo, no necesito ser un iluminado para darme cuenta lo que eso implica, ¿no es cierto? Lo cual, por ejemplo, y vale la pena decirlo, y esto como un dato nomás, esta idea que después heredó y trabajó mucho y fortaleció mucho la Iglesia Católica, sobre todo la Católica Occidental, como se le conoce en realidad, la Iglesia Católica Romana, viene mucho de este tema de que María siempre virgen y todo lo demás, resulta que choca con esto, ¿no es cierto? Choca con este versículo porque aquí dice su madre y sus hermanos. O sea, si Jesús tuvo hermanos, y viene con la mamá, eso significa que el tema de la virginidad de María se pone en tela de duda, ¿no es cierto? Pero lo primero que debemos saber, como dato histórico, es que este tema de María siempre virgen, viene más o menos, no es primigenia de la primera iglesia. Esto en realidad son debates y discusiones que nacen a partir del siglo segundo después de Cristo. No son originales. ¿Ya? Y son debates, son cosas que se fueron ahí tejiendo mucho tiempo después, 2 siglos después de que está sucediendo estas cosas, y ahí comienzan a tener sus discrepancias y sus fundamentos para todo lo demás y lo que se viene a decir ahora. ¿Ya? Pero lo que debemos saber es lo siguiente, originalmente este versículo y todo lo que se tiene que ver con la virginidad de María para la iglesia primitiva no era de tal relevancia. Por lo siguiente, para que veamos.
por una sencilla razón. Incluso ya a estas alturas del Evangelio de Lucas y de todos los evangelios, ya ni siquiera se le menciona por nombre. Solo se dice la madre. Ya no se le dice María, como si se le decía al inicio de la historia. Es decir, que para los escritores del Nuevo Testamento, María, a la final, que si bien fue quien albergó en su vientre, digamos, al Señor Jesús, ¿no? Quien la tuvo en su vientre, a la larga, y ya pasado todo el tiempo, María viene siendo, como bien lo dice ya el libro de Hechos, era una discípula más, y viene siendo una buena discípula del Señor Jesús, ¿de acuerdo? Pero no más que eso. Y eso según todo lo que se puede leer de la historia de aquí en el Evangelio y demás. Entonces, fíjense eso, por ejemplo. Entonces, si es que yo leo esto, por ejemplo, y yo vengo con la idea o con la enseñanza, ¿no? De que María siempre virgen, por ejemplo, y yo veo este pasaje, me voy a hacer un lío. ¿Ya? Me voy a hacer un lío y voy a tratar de ver por qué aquí dice hermanos. Y por ejemplo, nunca faltó el que dice, no, es que hermano, la misma palabra delfo, que es de hermano, si en realidad es de hermano de sangre, en otros pasajes significa primo, o significa colega, o significa camarada, amigo, y por lo tanto aquí no es que tuvo necesariamente hermanos de sangre. Comienzan, y ese es principalmente el mayor argumento que suelen tener del lado católico, un tema etimológico, si se quiere, ¿no? Del significado, del uso de la palabra. Pero en realidad, no. En realidad, si es que somos así, muy textuales, ahí está la palabra adelfos, que son hermano, y es hermano de sangre, no es de hermano como que si yo le dijera al Estevitan, ve hermano, vamos. O como si nos dijéramos aquí entre nosotros del hermano Diego, el hermano Esteban, ¿no? No, no está hablando en esa calidad espiritual de hermandad. Es hermano de madre y hermano, está hablando en el contexto de familia. O sea, no hay duda ahí de que María tuvo otros hijos. Pero como les digo, estos debates que no vale la pena, digamos, ahondar mucho, surgen justamente a partir de debates posteriores a lo que estaría haciendo acá. Como les digo, si nosotros leemos la Biblia, estos pasajes, con la sencillez de los hermanos que por primera vez habrían leído esto, no llegamos a la conclusión ni a los debates, ni se despiertan los debates que se pueden dar ahora a partir de este texto, porque son bastante posteriores. Por eso les digo, ¿cuál es la idea central de todo esto? ¿Ya? Si paso por alto un momento todo el contexto que estamos viendo, ¿cuál es el mensaje? Sino que Dios no tiene favoritismos. ¿O no? Eso es todo. Si se quiere, esta es una historia para demostrar que Dios no tiene favoritismo. Que Dios no tiene, que el Señor Jesús, ¿no? No tiene un preferido. Que no es que viene alguien con determinado vínculo hacia Él y tiene alguna preferencia. Evidentemente no, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere enseñar. Y digamos, hasta ahí no hay mucho más que decir, porque ese es el mensaje central de todo esto, ¿ya? El Señor Jesús, Dios, no tiene favoritismos, no tiene preferencia por una otra persona, ¿ya? De ahí, por ejemplo, por ejemplo, como les decía, si es que hoy alguien quisiera decir, no, es que el Señor Jesús prefiere primero más a unos que a otros, diríamos, no, ni a la misma mamá, entre comillas, ¿no? Y a los hermanos no les dio alguna preferencia, cuanto más a cualquier otra persona, cuanto menos a otra persona. Entonces, en general, en palabras muy sencillas, lo que aquí se está hablando, si tomo solamente estos tres versículos, está hablando de que el Señor Jesús, Dios, no tiene preferidos. ¿Ya? Dios considera a todas las personas por igual, ¿ya? ¿Y cuál es el criterio igualador, digamos? ¿Y por qué Dios considera a todos por igual? Por esto que dice acá, mi madre y mis hermanos, es decir, los que tienen mi preferencia, ¿no? Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, podríamos concluir, Dios trata a todos por igual, ¿no? O sea, trata a todos como madre y hermanos, ¿no es cierto? Con ese privilegio, con esa preferencia, los trata Dios de igual a todos. ¿Por qué? Porque son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Hermano Sí, hermana Josué, David. Sí. hermano Josué, justamente yo abría mi audio para tocar esa frase, porque en el versículo 19 está claro, ¿no? Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Ujú. Entonces ahí sabemos de que María tuvo otros hijos, pero Ajá. mire el 21, como dice.
Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi Ujú. madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Aquí no puede ser que se está refiriendo a cualquier israelita, a cualquier cristiano que oye la palabra de Dios y la hacen. ¿No Sí, vamos a será ver. Vamos a ver. eso? Pero Ajá. entonces tomemos en cuenta de que María, en un caso de que ella fue virgen, ¿no? Y Ujú. acá lo está diciendo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. O sea que Jesús tuvo muchos hermanos, o a todos les decía hermanos. No, no será así. Yo no, aquí No, estoy vamos a ver. confundida. Vamos a ver. Aquí hay que entender una Ya, cosa. muy bien. Hay que saber el lenguaje. Muy buena observación. Y vamos a ver. ¿Qué quieren decirle? Supongamos que, pongámonos algo así, pongámonos algo así. Supongamos que está el presidente de la República dando una conferencia, ya en un acto público, ya, supongamos. Está el presidente con todos los micrófonos, las cámaras, apuntándole todo ahí en su y dando su mensaje a la nación, ¿no? Pero imagínense que en ese momento viene un mensajero, viene alguien y le dice ahí en privado, le dice así, ¿no? Al oído, ¿sabe qué, señor presidente? Vino su mamá y sus hermanos. Quieren hablar con usted alguna cosa, pero vinieron. O sea, en pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Son personas que merecen su atención. A la consideración del mensajero, del que le está interrumpiendo, él cree que son personas relevantes, que merecen que se interrumpa lo que está haciendo para prestarles atención, y atenderles. Entonces, en ese sentido, fíjense qué significa madre y hermanos. No se refiere, no significa en este contexto familiar, necesariamente, un familiar, un pariente, sino se refiere a personas que merecen su atención prioritaria. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. ¿Ya? Es como que si también pongamos, no con madre y hermanos, es como que si estuviera igual el mismo ejemplo, el presidente de la República está hablando, está en una, ya no digan un mensaje a la nación, pero está en una sesión importante, en una reunión con todo su gabinete, ¿ya? Y viene alguien y le dice, oiga, ¿sabe qué? Llegó el presidente de Rusia, o llegó el presidente de Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? No es tanto la dignidad, sino lo que le está tratando de decir el mensaje es, vino alguien importante y alguien con tanta importancia que merece que usted suspenda lo que está haciendo para que le vaya a atender a esta persona que acaba de llegar. Por eso es que el Señor Jesús utiliza la misma frase. Mi madre y mis hermanos, ¿ya? Es decir, los que merecen el mismo trato, digamos, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por eso, como decíamos, aquí hay que entender mucho en qué sentido está hablando el Señor Jesús, ¿ya? Es como que, poniendo el ejemplo del presidente, es como que sí, como les digo, estuviera en una reunión con todo su gabinete, toda la cúpula de aquí, de su ministerio, todos están ahí, y viene alguien y le dice, señor presidente, llegó el presidente de Estados Unidos, queriendo significar, suspenda esto y atienda ya, ¿no es cierto? Debe a usted atender allá. Y es como que si el presidente le dijera, bueno, el presidente de Estados Unidos son los que están acá. ¿Me explico? Entonces no es que le está dando la calidad del presidente de los Estados Unidos, sino que quiere decir que la prioridad, la urgencia, digamos, la importancia que merecería, digamos, esa persona, atenderle a esa persona, pues en realidad para él están con los de acá. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere decir. Porque si no imaginémonos, si es que esto fuera literal, como yo en algún momento de niño especialmente me imaginaba esto, uno diría, bueno, y es más, en algún otro pasaje creo que dice mi hermanas y hermanos, creo que pone, en fin. El asunto es que, por ejemplo, si es que esto lo tomo así literal, resulta que a cualquier mujer le elevó a la categoría de mamá, si me lo tomo muy literal. ¿Me explico? Y si yo me lo tomo más literal todavía, tendría que decir entonces que cualquier hermana, ¿ya? Que cualquier hermana, ¿ya? O sea, hija de Dios, creyente, que oye y hace la palabra de Dios, es la mamá del Señor Jesús. Y si es que lo tomo más literal, terminaría en una idea súper chueca de que cualquier hermana entonces que es obediente tiene mayor jerarquía que el Señor Jesús, porque es la mamá, ¿no les parece?
Entonces, evidentemente no va por ahí. Lo que quiere decir en pocas palabras es que esa categoría que parecería merecer una atención prioritaria, en realidad esa categoría es para todos y que el Señor no tiene preferencias. Eso es lo que quiere decir. No sé si hasta ahí fui más claro. Sí, hermano Josué, e incluso también hay otro pasaje donde Jesús no le da esa importancia de madre, Ujú. cuando yo creo que en la boda de Canaán, cuando le pide que haga el vino, sí, o Claro. también cuando él estaba en la cruz y le dice, madre, Ujú. mira a tus hijos. Mujer le dice. A mí me parece que él no le daba la importancia como nosotros le damos a ese ser que nos dio la vida, ¿no? Para Claro. él no, para él era algo normal llamar madre o hermanos. Entonces sí pienso que en ese ejemplo que usted pone muy bien del presidente, entonces nos damos cuenta de que la mamá y sus hermanos pues eran cosas secundarias, ¿no? Y por eso él se expresa, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pues pienso que ahí está entendible, al menos yo lo entendí mejor así. Sí, vale la pena precisar algo a partir de lo que usted bien nos apunta. Lo que usted entiende, digamos, sería así, pero suena algo raro. ¿Por qué? Porque si yo lo digo como usted si lo entendemos como usted lo dice, quiero decir, de que entonces, si es así, si es como decimos, ¿no es cierto? Eso significaría que el Señor Jesús le está ninguneando a la mamá o a los hermanos, pues eso también no parece ser. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Aquí no es cualquier intervención, no es cualquier irrupción que está haciendo la mamá y los hermanos. No es cualquier irrupción. ¿Me explico? O sea, no es que vino la mamá y de ahí en adelante todo el tiempo ya le desconoció a la mamá, a María y a sus hermanos, les desconocí que ustedes no me entienden, ustedes son uno más del montón. No. ¿Cuál es el contexto? El contexto, por eso les digo, es importante también además abrazar el contexto. ¿Cuál es el contexto acá, según Lucas especialmente, que está dando su clase? Está enseñando. Y por lo tanto, imagínense ustedes al Señor Jesús en plena, por así decirlo, ¿no? Derroche de sabiduría, que venga alguien y diga, mira, tu mamá interrumpe esto, por favor. Entonces lo que le está diciendo el Señor Jesús es, mira, más importante ahora, ya le atenderé. Quiere decir, o sea, no es que le desconoció. Lo que él quería decir es, ya le atenderé, no hay problema, no hay urgencia en eso. Más urgente es esto, es lo que yo estoy haciendo ahorita con el pueblo. Todos ellos que me están escuchando, que están escuchando la palabra de Dios, eso es lo que toca, lo que hay que atender primero. Ya después de esto me desocupo un ratito y tranquilamente atiendo a mi mamá y a mis hermanos, o al que sea. Eso es lo que está Sí, poniendo. por eso él dice, mi madre y mis hermanos, le dice al público, Exacto, exacto. ¿verdad? Pero en ese contexto, Sí. digamos, de lo que estaba haciendo el Señor Jesús, lo que no se puede, digamos, concluir a partir de ahí, es que después ya le desconoció y le trató con desprecio, digamos, de que ya le ninguneó. No, no, no No, no, necesariamente. no, no, no. Sino que solamente estaba poniendo las prioridades. En ese momento, ¿qué era lo prioritario? Pues terminar el mensaje y dejar sentado que al momento de dar prioridad a alguien, para el Señor, la prioridad son todos. Esa es la cuestión. O sea, como les decía, el mensaje a la final de todo esto es, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene favoritismos, Dios no tiene preferidos. De ahí, por ejemplo, que esto ya tiene una aplicación incluso más práctica para ahora nosotros. Ustedes han visto muchas veces que a veces lastimosamente en la práctica cristiana se suele decir, hermanito al pastor o a alguien, a un anciano, no, por favor, usted ore porque como que usted tiene algún contacto más directo con Dios que uno pobre que es apenas miembro, ¿no? Bueno, aplicando esto diríamos, no, aplicando los mismos términos y el mismo esquema diríamos, tan pastor, o sea, Dios no me atiende a mí por ser pastor, o por ser siervo, por ser predicador, lo que sea, no. Dios atiende porque soy hijo y porque escucho. Y si usted está en la misma condición, Dios también le va a escuchar a usted. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ahora, si es que alguien, antes de darle la palabra a Natínico, si es que alguien, por ejemplo, ahora dijera, de orando, pero porque se siente indigno, porque quiere como que alguien le dé interviniendo, porque esa persona no puede, digamos, porque a veces se suele tener esa idea, ¿no? Les diríamos, no, ore usted, ¿ya? Habrá otros casos en donde sí hay que orar y más, Dios manda a orar a las autoridades, lo demás, sí,
Pero, por ejemplo, en esos dos casos en donde cuando alguien dice, no, ore usted, porque es que usted Dios le escucha más. Usted le escucha a Dios más. No. O sea, Dios no tiene favoritos. ¿Por qué Dios me va a querer más a mí que a usted? ¿Por qué Dios me va a hacer caso más a mí que a usted? En términos generales, a todos nos escucha igual. Hay otros casos, sí, en donde es necesario por otras razones que intervengan las autoridades, que todo lo demás, pero eso es otro caso. Pero en términos generales, tanto me escucha Dios a mí como cualquiera de todos sus hijos. ¿Me explico? De ahí, por ejemplo, eso les digo, este pasaje de aquí tiene una aplicación muy práctica para ya nosotros. Y por eso hay que un poco quitarse de la cabeza este tema de que, no, no, mejor que ore el pastorcito, no, no, mejor que ore el que pasa adelante, que ore la esposa del pastor, que ore la esposa del ministro, que no sé qué. Porque es que ellos sí Dios les oye. O sea, si uno piensa así, pues hay que reformar ese pensamiento porque no es así. A partir de esto podríamos, de este pasaje que estamos leyendo, claro queda que Dios no tiene favoritos, que tanta atención da Dios al que predica como al que escucha, si se quiere hablar de roles, ¿no? O sea, tanta atención tiene el que viene siendo 20 años de cristiano como el que recién se convierte. O sea, para Dios no hay diferencia en ese sentido. ¿De acuerdo? Eso nada más. Fíjense cómo ya se puede aplicar eso ahora ya a un caso más real nuestro, por ejemplo, que a partir de la práctica que se va dando, ¿no? Eso por un lado. Natita o Nico. Josuecito, esto es también en lo que se basó Gálatas para escribir, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. O sea, Exacto. me pareció Ujú. que podría aplicar ese texto Ajá. también del libro de los Gálatas. Muy bien, exactamente. No porque yo sea hombre, Dios me va a escuchar más que si es que el hermano es mujer, ¿no? O no porque yo tenga más dinero, me va a escuchar más que el que no tiene. O por el contrario, no porque yo soy pobrecito, me va a escuchar más que el que sí tiene. ¿No? A Dios eso no ni le quita ni le pone. ¿Ya? Josuecito. Sí. También un saludo, queridos hermanos, a todos. Pienso que también cuando el Señor Jesús no era, digamos, un adulto, era un niño y se quedó en Jerusalén, le encontraron allí hablando con los doctores de la ley, digamos así, ¿no? Como dice la Biblia. Y la mamá le dijo, ¿por qué me buscan? No saben que estoy ocupado en los negocios de mi padre, como queriendo significar que lo que él estaba haciendo tenía el primer lugar desde niño. Ahora que es un adulto, él está exactamente en la misma ocupación, está en los negocios del padre. Y Ujú. él vino es a predicar la palabra, por tanto, eso tenía primacía. Si llegaba cualquier delegado, tan grande que sea, o la mamá, como en este caso, la primacía era en los negocios del padre, es decir, la primacía del encargo del mandato de Dios. Y había que darle esa importancia que es la que nosotros también tenemos que darle. Porque, por ejemplo, si yo estoy predicando y vienen y me dicen, pastor, sabe que su esposa está allá afuera y le necesito urgente. ¿Qué digo? Perdoncito, hermanos, dejo de predicar para salir. Tal vez lo haríamos nosotros en este tiempo, pero el Señor nos está enseñando que la prioridad son los negocios de Dios. Y si el Señor Jesús estaba ocupado en esos negocios, que era lo principal, la misión que el Padre le encomendó, entonces era lo correcto que él haga prevalecer esa importancia de su ocupación sin que esto signifique desmerecer, minimizar, ni tampoco desatender a su mamá. Su mamá podía entender que él es el enviado de Dios, el Mesías, es decir, él tenía la prioridad y estaba en los negocios que el Señor Dios le encargó, entonces estaba haciendo lo correcto, sin desmerecer,
sin ningunear, sin ninguna cosa de afectar a su mamá, sino más bien poner las cosas en su justo puesto, en su justo puesto. Y creo que esta es una de las, de los versículos que nos enseña a poner las cosas en su lugar. En este caso, la primacía, lo importante, lo más alto, es los negocios del Señor nuestro Dios. Por sobre, en un momento dado, puede ser por sobre nuestra familia. Ujú, exactamente. A eso se resume todo, ¿no? El tema de que el Señor Jesús tenía claro que era lo prioritario en ese momento, ¿no? Pero quisiera hacer énfasis en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esto también, a veces se desdibuja, ¿no? Y se llega al extremo malo, decir, no, lo que más importa es el Señor, entonces dejo todo y abandonan familia, abandonan todo por, entre comillas, servir al Señor. Entonces, no, el asunto es saber valorar en el momento. Entonces, en este momento que el Señor Jesús estaba enseñando, claro, lo más importante por cuanto estaba enseñando era enseñar. Ya habrá tiempo para atender a la mamá, a los hermanos, pero en ese momento lo más importante era eso. Ahora, no significa que después al otro día, un tiempo, digamos, que no estaba predicando, venga la mamá y le diga, no, 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 porque yo tengo que servir al Señor, tengo que predicar, pero no está predicando. Me explico. Entonces hay que valorar mucho el tema de cuándo es importante, digamos, saber atender. Entonces es de eso básicamente, ¿de acuerdo? Entonces cuando el Señor Jesús está predicando, está en ejercicio de lo que vino a hacer acá, eso era lo prioritario y había que atenderlo así. Y ya podía esperar alguna otra persona por más importante que fuera, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces, fíjense. Ahora, esto como les digo, si es que lo leo solo así. Y tiene mucho sentido y tiene muchas enseñanzas, como lo hemos visto, que se pueden aplicar. Sin embargo, adquiere una relevancia particular cuando lo miro en contexto con todo lo que hemos visto. Porque a partir de lo que sigue, al menos aquí en Lucas, lo que antecede, quiero decir, es la parábola del sembrador, su interpretación y este tema de que la palabra es la luz, es la lámpara, ¿no? Entonces, fíjense, y aquí se corrobora el tema de la palabra porque dice que los importantes o los que tienen cierta relevancia, digamos, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, fíjense que uniendo los tres pasajes se tiene un panorama más completo de todo lo que implica escuchar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, fíjense, de aquí se podría hacer muchas conexiones, como por ejemplo, esta conclusión de aquí de los importantes son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, no es otra cosa que lo que dice acá, los de la buena tierra. Estos son los que con corazón bello y bueno sostienen la palabra oída y producen fruto con perseverancia. Es lo mismo que decir, mis hermanos y mi madre son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que aquí cómo lo arma Lucas, lo hace de una manera muy interesante, muy brillante, muy bonita, porque permite ver ya una aplicación práctica, ¿ya? De la parábola del sembrador, por ejemplo, si lo vemos, ¿ya? Que eso, por ejemplo, a veces se pierde cuando se ve la parábola del sembrador. Entonces, ya vimos la parábola del sembrador, punto aparte. A ver, nadie enciende una lámpara. Ya vimos eso, punto aparte, cambio de hoja. Ahora Jesús y sus hermanos, ya vimos eso, punto aparte. Fíjense ahora cómo Lucas, y Lucas tiene esta virtud, que él va poniendo y va armando la historia y le da un sentido. Y el sentido que quiere aquí dar es justamente la importancia, la trascendencia de la palabra, de la semilla, ¿ya? Y de en qué circunstancias crece bien, porque acuérdense que todos estos pasajes de la parábola del sembrador, esto de la lámpara que se enciende y todo lo demás, y esto de la madre y los hermanos de Jesús, para Lucas no son eventos así sueltos, los puso así en conjunto para dar un mensaje, y es un mensaje congregacional. No es un mensaje dirigido a una persona o una situación particular, sino a una congregación que está como nosotros, muchas congregaciones de la época, que tenían que aprender digamos, a tener, a sostener una congregación sana, una congregación que rinda, que crezca, no solamente en número, sino que dé buenos frutos, ¿ya?
que sean personas, sobre todo, que las congregaciones estén conformadas por hermanos, hermanas, personas que tengan capacidad de oír y de hacer la palabra del Señor, ¿ya? Que sean personas, que sean congregaciones conformadas por personas estudiosas y prácticas, teóricas y prácticas, si ustedes quieren, ¿ya? De la palabra del Señor. Eso es lo que quiere, fíjense ustedes, significar Lucas con todo esto. Porque si vamos, por ejemplo, a Marcos 4, están muchos de estos pasajes, pero están en otro orden, tienen otros matices. Ya, incluso algunos aparecen después, hay matices como hemos ido viendo, ¿no? Hay diferencias. Pero el asunto es que aquí Lucas tiene la intención de mostrar y dar un ejemplo un poco más vívido a las congregaciones que están escuchando luego o que estarían como nosotros leyendo este pasaje, a fin de que veamos cómo debe ser o a dónde debe apuntar el crecimiento, si se quiere, o la siembra de la palabra del Señor, el predicar la palabra del Señor me refiero, ¿no? El esparcirse de la palabra del Señor, a dónde tiene que llevar. Y fíjense, ya cerrando, digamos, toda esta idea que hemos leído aquí en Lucas 8, la idea del sembrador saliendo a sembrar y desperdigando y esparciendo la semilla, aterriza ya en la práctica en la idea de congregación. Aterriza en la idea de una iglesia, como nosotros decimos, no el templo, el edificio, sino la congregación, la gente. Y que la gente forme un entorno lo suficientemente bueno, apto, para que entonces esa palabra del Señor sea no solamente haya palabra del Señor, se escuche, sino que después produzca, se haga. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, lo que podemos decir así de la siguiente manera, ya hoy en nuestros tiempos, y ya aterrizando un poco más y materializándole un poco más lo que quiere decir la parábola del sembrador, que es de lo que está hablando todo esto. El Señor esparció su palabra. Y las iglesias, las congregaciones, son ese conjunto de buena tierra en donde hay o debe haber las condiciones necesarias y suficientes para que toda persona que reciba la palabra esté en capacidad de producir a partir de ello buen fruto. Fíjense, ya que es diferente. Y creo que ese es el, el- el- el énfasis a donde dirige todo esto, especialmente Lucas. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, no está solamente direccionado ya a decir, miren, así es como funciona la predicación, ¿no? Unos escuchan, otros no. No necesariamente o no solamente. En últimas, lo que está haciendo es un llamado a la congregación, a que sea un buen y un apto espacio donde se den las condiciones para que crezca y se genere, digamos, un ambiente propicio para que los hermanos que han recibido la palabra del Señor den fruto, produzcan, si se quiere, maduren, ¿ya? Ese es el asunto. Entonces, fíjense que eso es algo bonito. De ahí se extraen muchos versículos, como los que bien ha dicho Nati, y otros, como por ejemplo el famoso de Hebreos, ¿no? De no dejen de congregarse. Es que es eso, ¿ya? Entonces, hagan cuenta que hablando en términos agrícolas, ¿no? La iglesia vendría siendo no solamente la buena tierra, sino ya, por así decirlo, el invernadero, por así decirlo, en donde están las condiciones propicias para que se desarrolle de buena manera la buena semilla que ha sembrado el Señor. Caso contrario, se van a encontrar con escenarios no aptos para que dé fruto, ¿ya? No para que nazca, sino para que dé fruto, porque ese es el objetivo. Y el fruto no es otra cosa sino la práctica, el hacer la palabra del Señor, ¿ya? Y un buen entorno para hacer la palabra del Señor es en la iglesia, ¿ya? Es con los hermanos de la congregación, es dentro de la congregación. Es el primer lugar donde se debe hacer la obra, digamos, ¿no? Porque también vale la pena decirlo. Normalmente y en el ámbito cristiano se ha pensado que hacer la obra y siempre como o mayormente se tiene la idea de hacerlo puertas de afuera, ¿no? Con la predicación hacia afuera, pero no. En realidad la obra primero se hace puertas adentro. ¿Sí? Primero se hace puertas adentro. ¿Ya? Ya después, cuando Dios da las condiciones, se puede seguir extendiendo el alcance del invernadero, por así decirlo, ¿no? En los términos que hemos estado hablando. Pero la idea es que haya un lugar en donde haya las condiciones aptas, las condiciones propicias, las condiciones idóneas para que la persona se desarrolle. Caso contrario, no va a dar fruto, ¿sí?
Eso nada más. De ahí, por ejemplo, que siempre se ha observado, ¿no? Desde mucho tiempo, que, por ejemplo, las campañas evangelísticas o las personas que procuran mucho predicar puertas afuera, con cada persona que Dios llama, que Dios permite, como decimos, no hacer la oración de fe, etcétera, deben regresar o deben ser acogidas por alguna congregación en donde le puedan acoger y darle las condiciones para que esa persona produzca. ¿Ya? Si no hay eso, es como regar la semilla y esperar que Dios haga su obra y que dé. ¿Me explico? ¿No? En realidad, como les digo, a la final, ya para cerrar la idea, la parábola del sembrador no queda solamente en la función de Dios esparciendo la palabra, sino da mucho trabajo a la iglesia, a la congregación, que finalmente es el entorno en donde crece la palabra. ¿Sí? Cuyo hortelano, si se quiere, es Dios, sí, es el que cuida desde arriba y él procura todo, pero también hay una responsabilidad de parte de la iglesia para que la semilla sembrada tenga la humedad suficiente, tenga los nutrientes suficientes, tenga todo lo demás, las condiciones aptas para que eso, para que la buena semilla dé fruto, ¿sí? Eso nada más. Entonces fíjense cómo se articula todo de una manera muy bonita. ¿Ya? De una manera muy bonita, y esto lo logra específicamente o más especialmente Lucas. Esto no lo logran los otros evangelistas. Por eso fíjense que mayormente cuando se habla de estos pasajes se prefiere los de Mateo o los de Marcos. Pero muy pocos hablan de estos pasajes, por ejemplo, con Lucas, porque Lucas tiene otro sentido. Y claro, es que Lucas hay que entenderlo no por secciones necesariamente, sino más bien por bloques, porque ahí se entiende qué quiso decir un poco más Lucas y a dónde le llevó Dios, o en qué sentido le estaba inspirando Dios para poner así las cosas, ¿ya? Que como les digo, en algunas ocasiones, como ya lo vimos en capítulos pasados, cuenta algo que pasó mucho después o que pasó antes y los pone en desorden, ¿no? Pero no es porque Lucas esté haciéndolo mal, sino es porque Lucas tiene un objetivo y a través de los bloques de historias que él va contando, que él va reseñando, pues va poniendo un mensaje, digamos, que es más visible cuando se le ve así en bloque, ¿de acuerdo? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Hermana Lori. ¿Sí? Hermana Lori. Sí, eh, bueno, a mí, buenas noches primero. Y tengo una inquietud con respecto quizás a la parte maternal, a la parte maternal. El pastor Manuelito bien lo decía con respecto al versículo de 19. El pastor Manuelito bien lo puso como ejemplo, o sea, que si él estaría predicando y llega a su esposa, ¿no? Y él no podría dejar de predicar y para salir a atender quién le estaba buscando. Pero yo lo miro del otro lado y digo, este, la mamá no sabía lo que hacía Jesús, o sea, como madre, ¿no? Eh, para llegar de pronto así y hacerse anunciar, ¿no? Si estamos hablando del Señor Yehoshua, o sea, no estamos hablando de cualquier otra persona. Eso por una parte. Y por otra, es que como que los familiares no le tenían tanto aprecio al Señor Yehoshua, porque estaba viendo en Marcos 3:20, cuando, bueno, aquí hablan sobre la blasfemia del Espíritu Santo, pero en el 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. No sé si estos los suyos es su familia. Entonces, es como que yo no veo una familia funcional, sí, en este caso. No sé si estoy en lo correcto. Mm. Muy buenas observaciones. Vamos a ver, desde la última, ¿ya? Cuando en Marcos dice los suyos, parece ser más bien los del pueblo, no necesariamente su familia, ¿sí? O sea, sus paisanos, digamos, los de ahí. Luego, como usted bien lo dice, desde lo maternal, ¿qué les parece si leemos de nuevo? Porque hay algunos detalles que justamente nos hemos saltado a propósito. Lo primero, nos dan un hecho. ¿Cuál es el hecho? O sea, ¿qué cuenta esta historia? Dice, la madre y los hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Ese es el hecho.
Ese es el escenario, eso es lo que detona todo, ¿de acuerdo? Es decir, María y sus hermanos vienen, hay mucha gente habla alrededor del Señor Jesús, quisieran acercarse a Él, no se sabe por qué, pero el asunto es que quieren acercarse a Él, pero no pueden porque hay mucha gente, ¿de acuerdo? Y dice, fíjense, el 20 dice, y se le avisó diciendo, es decir, no se sabe tampoco si es que el mensaje vino de parte, si es que el recado vino de parte de su mamá y de los hermanos, que puede haber sido, o puede haber sido de algún comedido, ¿ya? Ahí no se sabe. El asunto es que llega el mensaje y le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Ya? Como les digo, esto puede haber sido tanto de, si me pongo así un poco a elucubrar, ¿no? Por un lado, puede haber sido que María y los hermanos le mandaron el recado diciendo, díganle que quiero verle, ya que queremos hablarle, que alguna cosa, o bien que algún comedido vio que estaban ahí queriendo indecer y dice, mira, tu mamá está allá, o sea, para la atención, prestarle atención. Sea cual fuera el caso, sea cual fuera el caso, el asunto es que pasó esto. María llega con sus hermanos, con los hijos, ¿no es cierto? Y no pueden llegar. Y le pasan al Señor Jesús el recado diciéndole, quieren verte. Están afuera, no pueden entrar, quieren verte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto una vez más vemos eso. ¿Ya? No sé si sea por una descortesía, no se sabe qué urgencia tendría, no se sabe digamos, qué nivel de trascendencia tendría, pero lo que sí se sabe, lo que sí podemos intuir o deducir de aquí, es que no era lo suficientemente relevante como para interrumpir lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Y que además, aun si hubiera sido de alguna relevancia, el Señor Jesús deja bien sentado que no tiene preferencias, especialmente al momento de estar haciendo su labor. Eso más que nada. Entonces, claro, eventualmente María de hecho va a ser de las que sigan al Señor hasta la cruz y todo lo demás, y va a ser de sus primeras, digamos, de las discípulas que no se van a apartar, incluso va a estar en Pentecostés por ahí y todo lo demás. Entonces, María, como veíamos desde el inicio, viene siendo una discípulo modelo del Señor Jesús. Pero, digamos, por eso este pasaje no hay que pensarlo tampoco mucho, no hay que hilarlo mucho, porque uno se llega a tener estas consideraciones que a la larga, digamos, desdibujan la sencillez del mensaje. Entonces, por ejemplo, este mensaje, este pasaje es bastante sencillo. Ya, es bastante sencillo y apunta a lo que ya hemos dicho. El Señor Jesús, al momento de estar predicando, al momento de estar haciendo la obra del Señor, lo que vino a hacer, pues no tiene preferencias. O si se quiere, tiene clara la prioridad. Y en ese sentido no deja que alguna otra cosa, por más que a ojos de muchas personas puede ser relevante, no deja que eso lo interrumpa. ¿De acuerdo? Pero si yo lo pongo a pensar, como lo decía nuestra hermana Lollita, ¿no? Bueno, tal vez puede haber sido algo descomedido de la mamá de interrumpir semejante, digamos, ese momento, pues puede haber sido. O sea, y al parecer, digamos, la razón que haya tenido la hermana, la hermana María, ¿no? La mamá y los hermanos, pues para el relato es irrelevante. ¿Ya? Porque no importa eso, lo que el relato resalta es que hubo un intento de interrupción, ¿ya? Y que esa interrupción al Señor Jesús le pareció que no era lo suficientemente potente, si se quiere, como para interrumpir lo que estaba haciendo. Y dejó claro cuál era su prioridad en ese momento, ¿sí? Eso nada más es lo que podría decir. Muchas gracias. Ajá. Espero haber sido claro, igual sí, Hermano sí. Josué, Sí. hermano Josué, perdón que, Ujú, pero si usted hace el favor de poner la pantalla en donde está el versículo 13, 14 y 15, ujú, ya, le quiero decir algo. En la iglesia, en la católica, pues hasta yo mismo lo he dado en catecismo. Cuando se enseña esta parábola del sembrador, pues se lo da, no sé si se puede decir la palabra superficialmente, porque uno solamente enseña la clase de terreno. Eso se enseña en la católica, ¿no? Y la semilla, pues, porque primero cayó en la roca, primero cayó en un campo, las aves se las comieron, después en la roca no pudo tener raíces. De esa manera se enseña en la católica. Pero aquí estoy viendo, porque estuve leyendo la sesión que falté la otra semana, y justo que usted la pone nuevamente. Y en el 13, 14 y 15 me estoy dando cuenta como usted siempre lo hace, ¿no? Va al fondo de lo que quiere decir cada versículo.
y me queda claro de que tanta diferencia hay con la otra iglesia, porque aquí nos enseña, me he dado cuenta, que la semilla, aquí se ve la semilla, es lo que importa, cómo, en qué tierra cae la semilla. Y aquí usted me ha enseñado que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Ujú. Y esa palabra de Dios, ¿cómo cae? ¿Cómo usted lo está explicando en cada versículo? ¿No? Hasta que finalmente cae en un terreno que dio fruto y seguirá dando fruto con la perseverancia que haga cada uno de los hermanos estudiando la Biblia. Y estos 3 versículos se complementan con el de esta semana que estamos en el versículo 19, Ujú. donde ya esa semilla de Dios viene a tener una prioridad, ¿sí? Ujú. Esa semilla de Dios que se convierte en la palabra de Dios. Entonces Jesús estaba aquí, vino aquí a la tierra justamente, no solamente a dar su vida por el pecado, sino también a enseñarnos la palabra de Dios. Y justamente se está complementando el 19, cuando prioriza que la semilla, que es la palabra de Dios, es lo principal. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Muy, muy bien. Muchas gracias. Muy, muy bien. No lo pude haber dicho mejor. Y ante tal resumen, yo no me quedo sin palabras. Muy, muy bien. Gracias, Exacto. hermanos. Gracias a usted, hermana Digna. Así es. Josuecito, Sí. también es para pensar, ¿no? Que los hermanos de Jesús, hermanos de sangre, diríamos, hijos de María, ellos no creían pues en el Señor Jesús. Ujú. De modo, no creo que por fines espirituales o algo así le iban a ver, o tal vez presumiendo de que somos hermanos de Jesús y todo eso, ¿no? Porque en el capítulo 7 de San Juan dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, no eran los creyentes, sino hermanos de él. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, hace la diferencia entre hermanos y discípulos, para que tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, y añade el 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ujú. Entonces, allí ya tenemos que no es que eran tan espiritualitos que le iban a ver para preguntarle cosas espirituales así. No sabemos la razón, como tú dijiste, por qué le veían, pero él está poniendo en su lugar las cosas como deben ser. Ujú. Primero Dios y luego cualquier otra. Puede ser familia, puede ser todo en ese orden establecido, sin que eso signifique un menosprecio, una subordinación de la familia en algún momento, no. Pero las cosas tienen que ser siempre siguiendo el orden establecido por Dios. Ujú. Así es. Bueno, vale la pena decirlo, ¿no? Que cuando ahí en la Biblia dice que ni sus hermanos creían, entiéndase en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, más en lo posterior, sí hay, incluso en Hechos, creo que se llega a mencionar algún Santiago, el hermano del Señor, por ejemplo, que llegó a ser alguien que incluso hizo alguna misión y todo lo demás. Entonces, en algún momento, sí, no creían, pero no todos, si se quiere. Incluso, como les comentaba en su momento, se llegó a encontrar un osuario, como digamos, una caja fúnebre, en donde se leía justamente, se lee ahí, ustedes pueden verlo, se lee en griego, se lee no Jacobus, Adelphus o Jesus, algo así. Entonces se lee justamente Jacobo, que es lo que traduce en Santiago, hermano de Jesús, ¿ya? Que se sabe que es más o menos de esa época y algunos han justamente sugerido que puede haber sido este que se menciona en la Biblia como el hermano del Señor, creo que le ponen algo así. En todo caso, creo que con esto podemos pasar, ¿no es cierto? Y ahora justamente quería comentarles, si me permiten unos minutos más, de este pasaje que tiene un paralelo en Marcos y en Mateo respecto del famoso pasaje de cuando el Señor Jesús calma la tormenta, ¿ya? Que es algo muy interesante y fíjense ustedes que es muy importante que, que tengamos en cuenta esto. Ustedes se acuerdan que cuando en algunos momentos, ¿no?
cuando especialmente llega algún hermano o hermana nueva, recién convertido y todo lo demás, y se le encarga la tarea de leer la Biblia, ¿no es cierto? Siempre surge la duda de por dónde comienzo, ¿cierto? Entonces siempre se suele sugerir que se comience por un libro o por otro, que Juan, que Proverbios, que no sé qué. Pero resulta que es importante, y aquí por este pasaje se entiende por qué es importante que se comience por el principio, ¿ya? Y no solamente que se le deje a la buena persona estudiar por su cuenta. Él leerá, hermanito. Si hermanos no están leyendo la Biblia, no, leerá. No, es importante más o menos lo que estamos diciendo acá, que vayamos juntos como congregación leyendo a lo largo del tiempo, digamos, la Biblia, la palabra, y vayamos aprendiendo parte por parte, con calma, con todo el más, con datos, con toda la información que se tiene, porque cuando se llega a pasajes como estos, es importante saber bastante de lo que pasó antes, ¿ya? Porque todos hasta ahorita no sabemos, y más bien dicho de otra manera, ¿quién no se sabe la historia de Jesús calmando la tormenta? ¿Quién no se sabe? ¿Ya? Más o menos detalles, el Señor están en el mar de Galilea, el Señor Jesús se duerme, hay una tempestad, hay una tormenta, los discípulos tienen miedo, parece que se va a volcar la barca, y resulta que le despiertan al Señor Jesús, el Señor Jesús se parece molesto porque lo despiertan, calma la tempestad, y le llama finalmente hombres de poca fe, ¿no? El famoso hombres de poca fe, ¿por qué temen y todo lo demás? Y el final queda con una pregunta de quién es este, que aún las olas y el mar le obedecen, ¿no es cierto? ¿Quién no se sabe esa historia? ¿Cierto? El Señor Jesús calmando la tempestad. Muchas iconografías se han hecho del Señor Jesús parado en un botecito con las manos hacia arriba y abriéndose el cielo en medio de una lluvia y todo lo demás, ¿no es cierto? Bien, resulta que este pasaje tiene mucho más contexto y mucho más riqueza cuando se lo ve desde una perspectiva antropológica, ¿ya? ¿A qué me refiero con antropológica? Con cuando se analiza este pasaje desde una perspectiva un poco más simbólica, si se quiere, ¿ya? Pero no simbólica solamente de a ver qué significa esto, qué significa el otro, qué significará para mí, significa esto, el otro, no, sino de una manera simbólica e histórica, si se quiere, ¿de acuerdo? Ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan del relato de la creación. Ya hace poco lo debimos de haber leído, si de pronto seguimos del tema de los parashot, ¿no es cierto? Hace un par de semanas se leyó Génesis, se leyó la parasha Bereshit. ¿Alguien se acuerda cómo va el segundo versículo de la Biblia? ¿Quién se acuerda? ¿O quién lo puede leer? Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ajá, ¿y qué más? De Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Exactamente. Entonces, fíjense, ese segundo versículo tiene una cuestión muy interesante. Porque el hecho de que la tierra esté desordenada y vacía, ¿no es cierto? Y que el espíritu, el Ruach Elohim se revoloteaba sobre la faz de las aguas, es básicamente un quiasmo. Es decir, podemos verlo, lo voy a buscar aquí en mi Biblia, aquí enseguidita, como para tener y no hablar solamente de memoria. Vamos a ver. Estamos en Génesis 1:2. ¿Ya? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no es cierto? Ahora, resulta que todo esto ya tiene una idea. La idea de desordenada y vacía, la idea de tinieblas, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con la idea de aguas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea de aguas, antropológicamente, o sea, de manera, yéndose al ideario de todas las culturas, de todas las civilizaciones antiguas, el agua mayormente les ha transmitido la idea de caos. ¿Por qué? No porque el agua sea mala, sino porque Ay, especialmente los mares, los ríos, tienen la cualidad de estar moviéndose, de no estar en calma, de no estar quietos. Dicho de otra manera, de no tener orden. ¿Sí o no? Si ustedes ven una montaña, un árbol, por más feíto que sea, tiene un orden, tiene algo ya establecido. En cambio, el agua, no. El agua, como nos enseñan en la escuela, el agua
toma la forma del recipiente que lo contenga. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan ustedes esas frases que nos enseñaban? El agua no tiene forma, toma la forma del recipiente que lo contenga. Es decir, el agua está en constante movimiento y es más, si está en grandes masas en el mar y todo lo demás, pues se nota mucho más la idea de caos, ¿no? De descontrol, de falta de forma. Entonces, si ustedes se fijan, ese versículo 2 de Génesis tiene que ver mucho con la idea de desorden, ¿ya? Entonces, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y todo lo demás, no está diciendo otra cosa, sino que estaba el mundo como el agua. Estaba el mundo, o sea, sí, suelto, sin forma, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que en muchas culturas antiguas, y esto les doy un dato muy interesante. Resulta, ustedes se acuerdan y por eso les decía que es importante haberse leído y saber un poco de lo que pasó incluso con la conquista del pueblo de Israel y todo el más y tenerlo bastante presente. Por lo siguiente, mucho hemos estado hablando estos tiempos las culturas cananeas especialmente tenían mucho de su cuestión religiosa, ¿no es cierto? Tenían mucho a cuestiones que se parecían demasiado a lo que viene siendo la enseñanza del Señor, ¿no es cierto? Muchos simbolismos, muchos mitos y todas las cosas, ¿de acuerdo? Ahora les voy a contar otro, ¿ya? Y vayan a ver ustedes a qué se parece. Resulta que el dios Baal, ¿ya? Que era el dios de la calma, el dios del orden, además de todas las cosas, además del dios de la tormenta y del rayo, resulta que esto, ojo, según la mitología cananea, ¿ya? Por eso les digo, les voy a contar el mito y ustedes vayan a ver a qué se parece. Resulta que el dios Baal tenía dos dioses enemigos. El uno era el dios Mot, que era la muerte, y el otro era el dios Yam, que era el dios del agua, el dios del mar, ¿ya? Con el dios muerte resulta que el dios muerte le mataba, ¿ya? Al dios Baal y este resucitaba después para la primavera. ¿Me explico? Entiéndase los simbolismos y todo lo demás. Pero resulta que con el dios Yam era el dios del caos, era el dios del agua, era el dios del mar, por lo tanto el dios del caos, del desorden. Resulta que en la mitología cananea, como Yam era el encargado del desorden, no le gustaba que Baal vaya poniendo orden, ¿ya? Por lo tanto, entraron en guerra. De esa guerra resulta que Baal domina y le gana al mar, gana a Yam. Y por eso es que en la mitología cananea hay un mito de una guerra entre el dios Baal y el dios Yam, que simboliza básicamente la victoria del orden sobre el desorden. ¿Ya? ¿A qué les suena eso? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un relato muy parecido, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este relato de esta idea, si se quiere, ya no le pongan con nombres de dioses y todo lo demás, porque a veces uno piensa que está hablando de así, de cosas así medias raras y tal. No, si ustedes le ven desde una perspectiva un poco más antropológica, lo que está representada ahí es la idea de el orden versus el desorden. El orden, la organización frente al caos. ¿Sí o no? Y resulta que para todo el ideario, todo el imaginario humano, siempre ha ganado el orden. ¿Me explico? Que cuando hay algo que se ve caótico, eventualmente termina estableciéndose de nuevo el orden. ¿Ya? Eso es lo que está en la idea de toda la gente. ¿Sí me explico? Por eso es que, por ejemplo, ahora, ¿no? Que en el Caribe hay una tormenta y todo lo demás. Toda la gente sabe que pasará esa tormenta, habrá caos, pero pasará y después vuelve a tomarse el orden. ¿Ya? Y siempre en el ideario colectivo de toda la humanidad está la idea de que hay caos, de que en el mundo hay caos, hay desorden, pero eventualmente viene a reinar después otra vez el orden y se ordena y se organizan las cosas. Ahora, fíjense ustedes, este pasaje de aquí del Señor Jesús calmando la tormenta, no es otra cosa que un esclarecimiento de ese antiguo ideario humano, ¿ya? Que es muy, muy profundo. Como les digo, normalmente se suele entender esto como que sí, el Señor Jesús calma las tormentas y por lo tanto, si usted tiene sus problemas, sus tempestades, despiértele al Señor, que el Señor viene y calma la tormenta.
¿no? Se suele enseñar mucho desde la perspectiva personal, dando el significado de la tormenta, del agua y todo lo demás, como los problemas, las cosas de la vida. Y que el Señor Jesús entonces viene y los calma. Y uno tiene paz a través del actuar del Señor Jesús. Y es cierto, ese hecho es cierto que cuando uno tiene problemas y parece que mi barca ya se hunde, mi vida ya se hunde, viene y le digo, Señor Jesús, ayúdame, y Él lo calma todo y pone en orden las cosas, ¿no es cierto? Eso está bien, pero fíjense que tiene una implicación mucho más cósmica, si se quiere, ¿ya? Este evento que estamos aquí viendo, aunque pasó en apenas un lago, porque no es un mar, no es que pasó en aguas abiertas de esto en el océano, ya, esto pasó en un lago, el lago, lo que aquí en la Biblia llaman el mar de Galilea o el Kineret, en realidad es un lago de no más de 100 kilómetros de largo, o sea, en realidad no es largo, no es mucho, es más que cualquiera de los lagos que tenemos aquí en el Ecuador, pero en realidad no es un mar, en realidad es un lago, es algo bastante grande, ¿ya? ¿Y qué resulta? Que aquí se está viendo justamente la batalla, se está viendo, es una representación vívida que los discípulos pudieron vivir de primera mano respecto de quién era el Señor Jesús. ¿Me explico? ¿Ya? Y fíjense, les voy a leer ahora, con todo esto en la mente, leamos el pasaje como lo recuenta Lucas. Y dice, aconteció un día que entró él en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó un chubasco con viento en el lago. Ya ahí ponen tormenta, pero en realidad chubasco vi el significado y chubasco es justamente una lluvia repentina y torrencial. ¿Ya? Y literalmente dice un chubasco con viento. Entonces era un aguacerazo con un viento bastante fuerte en el lago. Y fíjense que aquí le ponen la palabra lago, ¿no? No es el mar, lago, algo más pequeño. Dice, y se inundaban y peligraban. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que ellos vieron, que los discípulos tenían? No era tanto el aguacero y el vendaval y todo lo demás, porque a veces, como les digo, a veces aquí, cuando se imaginan esto y dice que había olas y todo lo demás, en realidad no era el mar y no hay que imaginarse como que estuvieran en mar adentro, ¿no? Como si uno se imaginara el Océano Pacífico o el Océano Atlántico y esas tormentas que hay unas olas y todo lo demás y así unas cosas. En realidad no. Lo que estaba pasando en realidad es que había un viento tan fuerte que, claro, eso agitaba el agua y además estaba cayendo una cantidad impresionante de agua que el barco se hundía. Entonces se llenaba tan rápido de agua que no alcanzaban a sacarla. Porque acuérdense que la barca y las barcas que se tenía en la época, ¿se acuerdan que cuando estudiábamos Marcos o Mateo les mostré una, un hallazgo de una barca de esa época que le renombraron la barca de Jesús, ¿no? Y era una barca que más o menos era como para unas 13 15 personas. Entonces era justo para unas 13 15 personas y era una cosa más bien ancha, digamos, no nos imaginemos una canoa actual, sino era más bien una cosa un poco más ancha, pero no tan profunda, o sea, era algo muy artesanal. De tal manera que eso con un fuerte aguacero, como los que, imagínense un aguacero como los que están cayendo estos días, pero en el lago, y a eso súmenle el viento. Esa cosa se anega enseguida, o sea, se llena de agua y tiene peligro de hundirse enseguida. ¿Ya? Y a pesar de que el lago no es muy largo, no es muy grande, sí llega a ser profundo. Entonces había peligro de muerte. ¿Ya? Por eso dice, se inundaban y peligraban. Entonces, lo primero que quiero decir es como que ser un poco más precisos con el escenario. Ya, no es que había unas olas así que les cubrían porque no estaban en mar adentro, pero lo que sí había era un aguacerazo torrencial y mucho viento, que eso ustedes saben, las barcas con el viento pues peligran. ¿Ya? Y muy agitan las aguas y todo lo demás, entonces no había las olas, ya no era en el mar así las olas, pero sí había mucho vendaval. ¿Ya? Y había un aguacerazo que eso llenaba de agua enseguida el bote. Entonces estaban en peligro, ¿ya? Lo interesante es que, claro, aquí el Señor Jesús se le presenta como que se duerme. Ahora, la típica pregunta que solemos hacer es, bueno, ¿quién se duerme en semejante escenario? Pero fíjense que una vez más está todo hecho no para otra cosa, sino para demostrar lo siguiente. Entonces, fíjense, hay un escenario de caos, ¿sí o no? Hay un escenario de desorden, ¿o no? Es un escenario muy similar, digamos así, simbólicamente, como el del Génesis.
donde hay desorden, donde no se sabe qué va a pasar, donde todo está ahí así, y está feo, y está y se peligra, ¿ya? ¿Qué pasa? Le despiertan al Señor Jesús y fíjense, me gustó traducirle aquí de la siguiente manera. Aquí no le dicen maestro, maestro, como en el sentido del que me enseña, sino con un título más, ¿ya? Le dicen profesor, profesor, perecemos, ¿ya? Con un rango más, si se quiere, como, con un poco más de autoridad. Perecemos, o sea, nos hundimos. Y dice, despertando él, dice, fíjense, reprendió al viento y a la furia de las aguas, y cesaron y se hizo calma. Ahora fíjense, este relato es una cuestión muy, muy, muy bonita, muy, muy interesante. Porque les digo, por un lado nos evoca el Génesis, cuando las aguas era lo único que había, ¿ya? Y que a través de la palabra del Señor es que se puso en orden todo. Y como después diría en Job, ¿no? Yo puse los límites al mar, yo puse todas las cosas. Entonces fíjense que es una evocación a esa idea muy antigua de todas las personas de que alguien viene y pone en orden al mar. Es decir, pone orden al caos. Organiza lo desorganizado. Fíjense que esto es una idea mucho, mucho más poderosa. ¿Ya? Por eso es que él les dice, ¿dónde está su fe? Según Lucas les pregunta, ¿dónde está su fe? Según Mateo les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Ya? Y así, ¿no? Les dice, ¿dónde está su fe? Les dice, hombres de poca fe. ¿Ya? Según los otros evangelios les cuestiona la cantidad, si se quiere, o la calidad, ¿no? Poca, mucha, tenían poca fe. Aquí en cambio les pregunta, ¿dónde está? ¿Ya? ¿Dónde está su fe? ¿Ya? Que le está evocando, fíjense ustedes, a un tema de en dónde están o dónde está su educación, dónde está su fianza, dónde está su ancla, dónde está aquello en donde ustedes se aferran, que es lo que está preguntando en última instancia. No le está diciendo, ¿dónde está la fe? Como decir, por qué dudaste? Alguna cosa así, no. Más profundo, digamos, más así, lo que le está diciendo es, ustedes ya saben que Dios es el único que puede calmar esto y el que puede vencer el caos. ¿Dónde está? ¿Por qué no reaccionaron conforme? ¿Por qué no siguieron esa educación? Ustedes ya sabían, hasta está un salmo, y ya vamos a leer el Salmo 137, si no me equivoco, ¿ya? O 127, no me acuerdo. Ya lo vamos a leer, ¿ya? Entonces le dice, ¿dónde está su fe? ¿Ya? Es más o menos, por ejemplo, esta palabra de aquí, de esta frase, ¿dónde está su fe? Es más o menos como cuando ustedes han visto que en toda clase, en toda aula, hay un estudiante que es bueno, ya es un buen estudiante, no les digo no es brillante, pero es un buen estudiante, que en algún momento algo le pasa y le va mal en una prueba. Y el profesor cuando comienza a dar las notas, comienza a decir, fulanito, 7. ¿Qué le suele decir? ¿Qué te pasó? ¿Ya? No le está diciendo, eres tonto. No, lo que le está diciendo es, ¿qué te pasó? O sea, ¿dónde está el conocimiento que decías tener? ¿Ya? Esa misma pregunta es la que le está haciendo acá. Es como que pasan un examen, por así decirlo, suponiendo esta experiencia, pasan por esto y les dice, bueno, ¿qué les pasó? Se supone que ustedes ya saben. ¿Me explico? Pero ellos dicen, al parecer, pues esto también se explica desde el punto humano, ¿no? Desde la perspectiva humana de los discípulos. ¿Qué vendaval sería? Que ya se vieron perdidos, ¿ya? Que vendaval habrán pasado, que eran hombres, además pescadores, muchos de ellos y todo, pero que no pudieron, no sabían cómo manejar eso, y ya se vieron perdidos, ¿ya? Entonces seguramente lo que le quisieron despertar, se me ocurre por ejemplo ahora, que puede estar equivocado, pero qué tal si era que le despertaron no para que calme, porque, a ver, sí, seguramente, por ejemplo, en los otros pasajes, en los otros evangelios, añaden algo más, levántate, Señor, que perecemos, alguna cosa así, le dicen algo más. Aquí solamente le pueden decir, Señor, levántate porque te vas a morir dormido, se me ocurre, ¿ya? En todo caso, el asunto es que aquí le está diciendo el Señor Jesús, ustedes deberían saber ya cómo proceder en estos casos, ¿ya? Y ellos dicen, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y esto fíjense
que más allá de representar la duda genuina que pudieron haber tenido ellos en ese momento, de quién es este, y acabamos de pasar esto, un milagrazo, que se calme la tormenta y todo lo demás, es una pregunta es una pregunta ya que para nosotros termina siendo retórica. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el personaje a quien los vientos y las aguas le obedecen? ¿Cuál es su única respuesta? A Dios, pues. Nadie diría, bueno, no sé, a las corrientes de aire. O sea que no. Al único al que obedecen de esa manera las aguas y las lluvias, todo lo más, y los vientos, nosotros, sino al mismo Señor Jesús, al mismo Dios. Por lo tanto, esta es una pregunta, como les decía, ya bastante retórica, que habla de quién es el Señor. ¿Sí? Eso prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto además, si ustedes pueden leer el versículo, el Lucas 9:9, no lo voy a leer ahorita, pero si ustedes pueden leer Lucas 9:9, esta misma pregunta va a ser de quién es este, va a ser el mismo Herodes, si no me equivoco, cuando llegue a enterarse del Señor Jesús. Y va a decir, ¿quién es este? Y ya nos va preparando desde aquí con potestades. Y ahora va a ser el Señor Jesús un conjunto de algunos milagros que solamente son atribuibles al Señor. Y dicho de otra manera, dicho aún más con términos así mucho más precisos. Todas estas cosas son hechos, son potestades, son facultades que se le atribuían o que describían a Hashem del Antiguo Testamento. ¿Ya? Porque el Hashem del Antiguo Testamento era el único que podía controlar el mar. El Hashem del Antiguo Testamento era el único que podía ponerle un alto a los espíritus malos, al malo. Y el Hashem del Antiguo Testamento era el que podía revivir muertos. Ahora se está revelando, se está esclareciendo que ese Hashem del Antiguo Testamento está acá. ¿Sí lo vemos? Entonces, solamente para que redondeemos esta idea de que esté en un salmo, les voy a decir ahorita en qué salmo es porque ya se me fue. Salmo 107, 107, 23 en adelante. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Yo lo Salmo 7. tengo. Ya te digo un ratito hasta dónde. Hasta el 31, por favor. A ver, dice así. Del 23 al 31. Ya, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Hashem y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Hashem en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Hashem y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense ustedes. Este pasaje, este salmo, representa mucho lo que está pasando acá. ¿O no? Es igualito. O sea, es como que si esto, como cualquiera podría decir, el salmo se escribió después de esto. O al revés, esta historia se inspiró en el Salmo 107. ¿No? Pero en realidad no. Si ustedes se fijan, el Salmo 107 está describiendo la potestad de Hashem, del Hashem del Antiguo Testamento, por así decirlo, de calmar las aguas y de llevar a los navegantes que lo claman, que lo invocan en ese momento, a un puerto seguro. Fíjense ustedes, aquí qué está pasando. Se presenta el Señor Jesús que calma la tempestad, calma el vendaval, calma el chubasco y lleva a sus discípulos a un puerto seguro. Por lo tanto, cualquier persona de la época que haya al menos escuchado el Salmo, o al menos ni siquiera leído el Salmo, había escuchado que únicamente el único que puede hacer semejante maravilla es Dios, ¿cuál era la conclusión lógica a la que podía derivar? Sino que Jesús era Hashem, era el Hashem del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nadie más podía hacer eso. Lo único que se habla de tal cosa era
o sea, en el único momento, digamos, o de quién se habla que puede hacer tal cosa es Dios. Y aquí está este Jesús, este profesor, este maestro, que hace lo mismo. Por lo tanto, ¿quién es? O sea, ¿quién será? O sea, ¿quién será? ¿Me explico? ¿Ya? Ahora sabemos, como les digo, esto para el momento, si era una pregunta genuina que ellos tenían de ¿quién es esto? O sea, ¿quién realmente es esto? No es cualquier persona. Y peor que haya calmado esto, porque nosotros sabemos que el único que puede calmar una tempestad así es Dios. ¿Ya? Y ahora ya para nosotros se convierte en una pregunta retórica. Es una pregunta que es obvia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que el único que calma los vientos y las aguas es el Señor. Y esto está desde el Génesis, porque es el único que pudo poner orden en el caos. ¿Ya? Y que todas aquellas ideas de dioses venciendo al caos, pues aquí queda clarísimo que no es ningún dios, no es ningún nadie, es él. Él fue el único que pudo hacerlo. Eso es el todo. Entonces fíjense que es hermosísimo ver aquí cómo se nos aclara mucho ya a nosotros con el Evangelio la idea esa primigenia de todas las civilizaciones humanas que han tenido de la lucha del orden contra el caos. Y que siempre le han atribuido cualquier civilización que ustedes investiguen, y les invito ahí de pronto mañana que no tenemos estudio, investiguen. Todas las civilizaciones tienen estos mitos de un ente que representa el caos, el desorden, y viene otro que le gana y pone el orden. Esa idea ha estado pero rondando en todas las civilizaciones. En su momento fueron representados a través de dioses, en su momento después fueron a través de ideas, de cosas un poco más abstractas, pero la idea es la misma. Hay caos y viene alguien que lo pone en orden. Bueno, para nosotros queda mucho más clarísimo que es el mismo Señor Jesús, ese Hashem del antiguo tiempo, del Antiguo Testamento, como nosotros decimos, que es el mismo, que Él es el que pone en orden el caos. Y de aquí, por ejemplo, tranquilamente podemos concluir entonces y podemos leer, incluso esto nos hace tener otra perspectiva del Génesis, por ejemplo, incluso, que con toda confianza podemos tranquilamente leer que en lugar de leer y Dios dijo hágase la luz, podemos tranquilamente decir y Yehoshua dijo hágase la luz. Y Yehoshua dijo pártase la mar de las aguas de arriba con las aguas de abajo y se partieron. Y Yehoshua dijo haya bestias y tal más y hubo. Pero por este tipo de pasajes que les digo, que van más allá de un milagro que es tremendo, de parar una tempestad, pero va más allá. Ataca, como les digo, a una idea pero antiquísima de el caos contra el orden, y de que el caos se levanta y quiere vencer al orden, pero el orden finalmente termina prevaleciendo. Aquí ya nosotros no tenemos que ponerles nombres ajenos a esa idea, ¿no? Aquí ya nos da con nombre y apellido. El Señor Jesús, como suele decir el hermano Areno, su majestad, el Señor, nuestro Dios, es el único capaz de poner orden en el caos. Ahora, y ahí viene ya una aplicación más para nosotros, ¿ya? Que es una cuestión de un razonamiento sencillo. Si Dios pudo poner orden al caos generado allá en el Génesis, ¿ya? Que más caos que eso creo que no puede haber, ¿ya? Pero si Dios pudo poner orden a ese caos, ¿cuánto más no podrá poner orden a una persona en caos, a un problema, a algo, a una vida en caos, a un problema nuestro que nos haga tambalear un poco? ¿Me explico? Pero fíjense, esto nos sirve, como les digo, para dimensionar la cosa. No solamente porque calmó una lluvia en un lago, que si lo vemos así, si le dimensionamos así, es un milagro en realidad chiquito. ¿Ya? Parecería un milagro chiquito, porque no fue una tempestad en mar abierto, como si le tocó a Pablo, por ejemplo. Pablo sí tuvo una tempestad en mar abierto, o Jonás, por ejemplo, él sí tuvo una tempestad en un mar más grande, ¿ya? Pero aquí no, esta era una tempestad sí fuerte y violenta y todo lo demás, pero si lo vemos así, ¿en dónde? Fue en un lago. Y si lo vemos desde ahí, parece algo minúsculo en realidad. ¿Ya? Parecería.
Pero es que no hay que verlo desde ahí. Como les digo, esto apunta a esa idea, pero de siglos, o sea, que viene de mucho tiempo atrás, de el agua, el caos, intentando vencer al orden. Y que el orden llega, y que el orden, digamos, del orden que representa, está representado en este caso por el Señor Jesús, y ahorita nos dice clarito, el Señor Jesús es el que pone el orden y gana. ¿Ya? Y nos deja con una pregunta retórica. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Nosotros, pues es Dios. ¿Quién más va a ser? O sea, ¿quién más va a ser? ¿Me explico? Pero fíjense, como les digo, fíjense cómo hemos hecho y para qué sirve todo eso de haberse leído Reyes y de haberse leído la conquista y todo lo demás y el Éxodo y todas esas historias. A veces uno piensa que no tiene mucho que ver con lo de acá, ¿no? O como a veces lastimosamente muchos hermanos cristianos dicen, hermano, lea solo el nuevo, porque es que ahí está lo bueno, ahí está la revelación. Bueno, resulta que por muy revelación que está, parece que todavía nos damos cuenta que hay que saber lo de antes para entender bien la revelación. Porque la revelación es para los que sabían el antecedente, pues. Si no sé el antecedente, la revelación no entiendo, ¿cierto? Entonces, fíjense, hay estos mitos, por así decirlo, estas ideas que vienen de hace tiempo, que están en muchas civilizaciones, que aquí para nosotros nos esclarece, pero de una manera maravillosa. No es Baal, no es nadie. Ah, si los vamos a los mayas, dirán que fue Huitzilopochtli, no sé. ¿Ya? Pero no, no es ninguno de esos, esos son apenas rezagos que les quedó a las civilizaciones de algo más grande. Aquí el Señor Jesús nos muestra en este episodio que es Él, que no hay otro, que es nuestro Dios, el que puede calmar esas cosas. O sea, en pocas palabras, fue Él el que puso orden en este mundo, que Él es el origen del orden. ¿Me explico? O sea, eso ya es, como les decía, es una escala más cósmica. Es que no sé, es que ya supera mucho las palabras. Es que, ¿cómo entender que Él es el que puso orden? Es que eso es maravilloso en realidad. Entender, comprender que Él es el único que puede poner orden en la vida, orden en la naturaleza, orden en todo. Él llega y toma sentido la cosa. Cualquier caos. Exacto. Entonces, fíjense, pero es maravillosísimo. Pero es hermoso, es que uno se queda, pero así, absorto. Y especialmente esto sirve cuando nuestra vida a veces es movida. Es movida, no tiene dónde. ¿Cuál es la solución? Alce los ojos, como dice el Salmo. Cuando usted esté, que parece que su barca ya se hunde, pues alce los ojos, clame al Señor y verá que Él pone calma y le lleva a buen puerto. Eso no es muy adecuado como decir permanece en un estado de desorden. Claro, no. Claro, lo que dice mi esposa es, por eso no es normal que uno esté, o sea, es posible, ya hablando en términos nuestros, ¿no? Es posible que una persona de vez en cuando se le mueva, ya, que venga alguna cosa así y pase, sí, eso es posible. Lo que no es propio es que se mantenga en un estado de una y otra y otra y otra y otra. Ahí sí, digamos, la solución sería clame y clame bien. Es decirlo, clamemos si es que fuera necesario, clamen todos para que Dios ya lleve ese barco a buen puerto, porque si no se va a hundir y Dios no quiere que se hunda. Si Dios tiene el poder para hacer calmar la tempestad, la cuestión es que ponga la confianza en Él, tenga fe, o sea, demuestre bien su fe y pueda llegar a buen puerto. Porque el milagro, digamos aquí, no se soluciona con la calma. El milagro se completa cuando el barquito llega a tierra firme. Ahí se completa el milagro. A veces uno piensa que el milagro pasa cuando se acabó la tormenta, pero sigue en el mar, pues. El milagro se completa cuando llega a buen puerto, cuando llega a tierra firme. Ahí se completa el milagro. Si no sale del mar, Mira, no, cómo se ha tiene hecho. que, tiene que seguir, tiene que completarse, digamos, o pedir Llega la ver, tormenta. o ver que se complete el milagro, porque es que si no está a merced otra vez del mar, pues. O sea, solo se calmó esa. ¿Me explico? Entonces ahí, por ejemplo, ya podemos ver que a veces, claro, uno está por así decirlo, ¿no? Un típico ejemplo. Un típico ejemplo. A veces uno está en un entorno de compañeros, de amigos, qué sé yo, que son un poco tumultuosos y tal. Entonces uno dice, Señor, llévale a esta persona que me, o sea, aléjala que me está haciendo mal, lo que sea, Dios lo lleva. Pero sigo en el mismo círculo, sigo en el mismo círculo, sigo ahí mismo. Bueno,
Tal vez la solución no era que se vaya esa persona, sino que usted salga. Váyase y tal. ¿Me explico? Entonces, como por poner así un ejemplo muy general, el asunto, como les digo en últimas, es saber que no estamos solos, que en esos momentos en donde se nos mueve la barca, que hay caos, que uno no ve a dónde, que parece que uno ya se hunde, alzar a ver, decir, Señor, ayúdanos, levántate y sálvanos, porque este caos solo lo puedes poner en orden tú, y tú eres el único que tienes el poder para poner en orden todas estas olas que se han levantado. El viento, la lluvia y todo, yo me hundo, Señor, sin ti yo me hundo. Ayúdame, te necesito. Y Dios viene a nuestro rescate Pueden y ser nos ayuda. problemas no solamente físicos, también Claro, pueden ser mentalmente. problemas de todo tipo. Como les digo, puede haber, y esto, como bien lo dice mi esposa, pueden ser problemas económicos, familiares, psicológicos, traumas, problemas de acoso en el trabajo, problemas de acoso en la calle, en la familia. Pueden haber, o sea, Bajo. enumere usted los problemas que crean. O sea, el caos que haya, el desorden que haya, pues Dios tiene el poder para hacerlo, para poner orden en eso y llevarle a buen puerto. Porque, como les digo, el milagro no se soluciona con calmar la tormenta. Como dice el Salmo, lo lleva a un lugar seguro. Ahí se completa el milagro. ¿Ya? Lo que implica es que si es que estamos siendo movidos, estamos experimentando algún problema, no solo pida que calme, pida completo, pida que Dios le lleve a descansar y ahí que le haga pisar tierra firme, que le saque de ese entorno, o sea, que sea una solución final y que ya si es que viene un aguacero ya no sea en el agua, o sea, donde me voy a hundir, donde ya no tengo estabilidad, por último, ¿no? Eso básicamente. Entonces, fíjense cómo se le puede enfocar también esto y cómo nos permite enfocar este pasaje Lucas, ¿ya? Y la respuesta que a veces la pregunta que siempre va a surgir cuando algún hermano está así medio tambaleando es, hermano, o sea, demuestre lo que ha aprendido, de fruto, como lo que veíamos antes, de fruto. ¿Cuál es el fruto? Señor, te necesito, ya, esto me rebasa. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Ya no puedo. Hasta aquí pude, Señor, dale tú. Ayúdame. Y no crean que Dios va a decir, este... no, ese rato, según la urgencia, Dios actúa. Y de ahí verán el montón de milagros que hemos visto, personas que sin trabajo encuentran trabajo, que se saldan las cuentas, que se sanan de enfermedades, etcétera. Pero es eso. Y también como dice Santiago, hay que pedir bien. No hay solamente a veces que pedir que pase el chaparrón, sino que pase el chaparrón, que pare el chaparrón y que nos lleve a tierra firme. ¿Ya? Eso aplíquelo a cada situación. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta y ya la siguiente semana vamos a ver Dios mediante este tema del endemoniado gadareno, como nos lo cuenta Lucas, que ahí mete el tema este de los cerdos y todo lo demás. Entonces, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, Mm, pero creo que ha sido bueno. No sé si tenemos Yo, alguna yo pregunta. sí, hermano Josué, yo sí. Por favor. Hermano Josué, muy clara, precisa, concisa su explicación. Pero esta palabra profesor, profesor, ya lo usaban en esa época, porque estaba viendo en Marco, usa la palabra maestro, y Lucas también maestro, Ujú. pero si el Señor es un ser omnipotente, un ser que todo lo hace, me parece que esa palabra profesor, profesor está un poco, me chilla viéndola, leyéndola. No me siento contenta. Me hubiera gustado que usted también tuviera en ese libro maestro, Sí, porque Jesús fue maestro de los maestros. así es. Y no me parece muy bien esas palabras. Y de Sí, ahí ahora está muy lindo. sí, me explico nada más por qué puse aquí profesor. Por una razón, porque aquí al Señor no se le llama didáscale, como normalmente se le suele llamar cuando aparece y se le traduce por maestro. Y el didáscale siempre viene de didageno, de donde viene nuestro didáctico, que es el que enseña, ¿no? El que enseña, el maestro, ¿no es cierto? Aquí está otra palabra. En griego aquí aparece la palabra, fíjense, epistates. ¿Ya? Que tiene otro rango, ¿ya? Que no es lo mismo que decir maestro, profe, digamos, enseñador.
¿ya? Aquí la palabra es como con una categoría más, y si se quiere con una categoría un poco más de jerarquía, de mando. ¿Y por qué puse la palabra profesor? Por lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a decir profesor a cualquiera, digamos, ¿no es cierto? A alguien de escuela se le llama profesor, no se le llama necesariamente maestro, porque en nuestro lenguaje maestro parece que es alguien de mayor jerarquía. Pero les comento, Claro, por qué yo puse profesor? Por lo siguiente. En el medio que yo me encuentro, que yo he visto, por ejemplo, ustedes saben que hay títulos, ¿no? Que es de licenciado, el magíster, el no sé qué. Resulta que cuando uno llega actualmente al grado de PhD, por ejemplo, que ya es un doctorado, ¿no es cierto?, académico, después de eso, ¿qué sigue? ¿No? Bueno, resulta que después de eso ya no se les dice doctor, PhD, magíster, no sé qué, se le dice profesor. Entonces, por ejemplo, hoy en el ámbito académico, decir a alguien profesor, no cualquiera es profesor. Profesor es alguien que ya incluso eso con los años se le llama a alguien profesor en el ámbito académico actual. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que preferí la palabra profesor, porque estoy pensando en eso. ¿Ya? Entonces, claro, ahora, por ejemplo, si yo voy a una escuela, le digo, ¿qué te enseñó, hijo, el profesor? ¿Cierto? Ya. Pero, digamos, en el ámbito académico formal, la palabra profesor designa a lo más alto, al tope, y que sí tiene una cierta jerarquía sobre alguien que es PhD incluso, ¿ya? Es el profesor, ¿ya? Porque tiene más jerarquía. eh, Es por esa razón. pero es una palabra moderna, Sí y no, no tanto, en porque realidad no sí. se le usaba esa palabra, no se le usaba antiguamente. No, exactamente, claro. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, le podría poner aquí epístates, ¿no? Epistates. Pero justamente viene de alguien que maneja el conocimiento, si se quiere. Entonces, solo por eso. Pero si queremos, le Muy podemos bien, entonces maestro, yo, maestro. No, no hay problema. El asunto no, es no, que no, sepamos más allá de eso no, que es hermano Josué. aquí. Sí, Hermano Josué, lo que pasa es que nosotros ya tenemos la idea de maestro, que es algo súper superior, ¿verdad? ajá. Pero ya con la explicación que usted da, que en la actualidad ser profesor es una persona que ya ha pasado por su vida muchos años siendo docente, ¿no? Ella ha Ujú, llegado a un sitial muy alto y por eso usted escogió esa palabra. ujú. Pero si estamos hablando del Antiguo Testamento, pienso que ahí me chillaba esa palabra, profesor. Claro. Eso nomás. Sí. Gracias, hermano Josué, por toda su sabiduría. Ujú. El Dios le dé más. Con todo gusto, mi hermana. Ahí, Carmita está levantando la mano. Me encanta. Shalom, shalom hermanos. Bueno, yo estaba viendo también esta palabra, efectivamente, como Josué dice, todas las veces que se ha traducido maestro, aparece en griego la palabra didáscalos, ¿no? Pero aquí es una palabra diferente. Y esa palabra tiene dos partecitas, ¿no? Epi, que es como que está sobre, y la otra estates, es como, es una posición de estar como de pie, ¿no? Entonces, miré en un diccionario y entonces este epistates es propiamente alguien que tiene la capacidad legal de poseer propiedad. Es Mm, como que reconocían en nuestro Señor Jesucristo como el creador, como el dueño del universo, el que hizo los cielos y la tierra. Parece que estos discípulos que estaban con él ya de alguna manera lo conocían así, capacidad legal de poseer propiedad. Alguien que tiene plena autorización. Entonces ellos sabían de alguna manera, pienso por la revelación de Dios, que era el único que podía calmar las aguas. Ellos quizás de alguna manera, como nos mencionó Josué el Salmo 107, lo asociaban, ¿no? Con el que estaba en Génesis 1, con el que estaba en el Salmo, y, y le llamaron de esta manera. Ahora, tal vez en español no hay así una palabra que combine esa autoridad, esa autoridad de él y además el ser dueño de.
Entonces también lo traducen como jefe, como comandante. Pero bueno, dada la explicación que nos hace Josué de cómo, del uso de esa palabra, puede quedar profesor, ¿no? Además que profesor, más allá de ser alguien que enseña, a mí me viene también que es que viene como de pensar en el que profesa, Mm. profesa. Cuando hablamos de profesar, no sé en qué piensan, ¿no? Está implícita la palabra fe, digamos así en español. Quizás estoy hilando un poco solo desde de mi intuición, ¿no? Es el que dio ejemplo de la fe. Él es el que hizo la profesión correcta. Y por ahí dice también, ¿no? El que hizo la profesión delante de Poncio Pilato, ¿no? Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es eso? Que él, siendo el dueño, el amo del universo, el creador de cielos y tierra, se humilló para hacer la obra que hizo. Para mí, esa es su profesión máxima, ese es el ejemplo que él nos dio cómo vivir la emuná, la fe. Entonces, por eso en Hebreos 12 dice que pongamos los ojos en Yehoshua HaMashiach, que es el originador, bueno, el autor y consumador de esta fe, ¿no? Y que, ¿cómo lo ejemplificó? Dice que él, por el gozo que tenía puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Entonces, de alguna manera, estos que ya estaban con él, eh, de alguna manera sabían que es que es Dios, pero lo intuían, aunque no tenían una claridad, ¿no? Y que estaba con él. De manera que cuando ocurre esto, en esa angustia, le despiertan a él y le llaman de esta manera: tú eres el que está sobre todo y eres el dueño y el que tienes la autoridad, haz algo. No sé, sí, sí puede quedar tal vez esa palabra, pero descontextualizándole de la ligereza con la que nosotros la hemos usado en el contexto de escolar que hemos llevado, ¿no? Pero bueno, es alguien que tiene la capacidad legal de poseer propiedad, alguien que tiene plena autorización. Entonces, ¿cómo le nombramos a este? No es precisamente un maestro. Entonces, eso es lo que Josué ha tratado de explicar al ponerle otra palabra diferente. Eso. Exacto. Gracias. Yo les digo y les doy gracias a Dios que he encontrado a personas que están iluminadas por el Señor y también han tenido la oportunidad de estudiar otros idiomas. Yo ahorita estoy satisfecha porque entendí muy bien que la palabra profesor es más que, más que un magíster, un doctor, ¿no? Aplicándolo a nuestro medio. Pero también Josué, perdón, hermano Josué, yo estoy segura que aquí en nuestro medio, que somos vanidosos, un magíster, una persona le va a decir, un padre de familia, un alumno, un estudiante le va a decir, profesor, a un magíster, yo creo que ese señor no le va a contestar, ¿sí? Por el complejo que tenemos, que llevamos los humanos, ¿no? Pero yo ahorita estoy satisfecha. Usted me dijo que los magíster, los doctos, pues se les dice profesor, ¿verdad? Ya cambia la cosa a como yo lo vi, porque cuando yo vi esa frase, esas dos frases, pues yo decía, algo me está molestando aquí, ¿no? Parecía que Porque yo estaba tenía buscando. otra visión, ¿no? Otra percepción de esa palabra, porque yo siempre he visto que maestro lo guardaba todo. Maestro es una palabra tan profunda que abarca todo lo que es nuestro Padre Celestial. Y por eso yo preguntaba para salir de duda. Pero estoy muy satisfecha. Gracias al Señor y a ustedes, hermanos, que el Señor les dé esa sabiduría para que sigan aprendiendo y nos aclaren todas las dudas, al menos a mí, que yo tengo muchísimas dudas. Y les pido mil disculpas porque siempre estoy interrumpiendo y robándoles su precioso tiempo. Hermanos míos, mil disculpas. Y gracias por permitirme también saber, como ustedes saben, Ujú. algo. Gracias, hermano Josué. No, no hace falta disculparse, más bien justamente para eso son estos espacios. Y creo que han sido muy buenas las preguntas, oportunas, y gracias también, Carmita, por la intervención, la aclaración.
Y pues bueno, para eso son estos espacios, ¿sí? Así que a menos que tengamos alguna otra pregunta, podríamos terminar por hoy la grabación. ¿Sí? Creo que